Buenos días, hermanos, buenos días, hermanas, también amigos que nos ven, nos escuchan. Bienvenidos sean a este espacio de predicación de la palabra del Señor de parte de la Iglesia Bautista Misionera Canaán. Damos gracias a Dios por esta oportunidad nueva que tenemos para poder escuchar el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros esta mañana, y damos gracias al Señor también por el don de la vida que nos da a cada uno de nosotros. El título de esta mañana, de esta predicación, hermanos, enfrentando mis batallas. Cada uno de nosotros, los que vivimos para el Señor, los que hemos recibido a Cristo, tenemos una lucha por desarrollar durante todo el peregrinaje de nosotros en esta tierra. O sea, desde que aceptamos al Señor hasta que el Señor venga o vayamos a Él, vamos a tener una lucha, una batalla siempre, que es lo que Dios hace en nosotros contra lo que el diablo quiere cambiar también de nosotros. Y por eso es tan importante, hermanos, que estar claros y cómo debo yo enfrentar mis batallas. Y por eso es que el Espíritu Santo nos sigue hablando acerca de este tema. La realidad de la lucha que tenemos, hermanos, dice la palabra en la carta a los Efesios, en el capítulo 6 y el verso número 11 y 12. Dice la palabra ahí: vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es la realidad de la lucha que tenemos, hermanos. El texto nos habla de un conflicto espiritual absolutamente real, aunque generalmente es invisible. Nosotros, soldados del ejército de Dios, contra el ejército de las tinieblas, Satanás y su ejército. Su organización, hermanos, está descrita aquí, la condición y efectos de la lucha que se vive en la vida nuestra todos los días. El diablo, hermanos, era un querubín, y él estaba en el cielo, pero un día se rebeló contra Dios y muchos ángeles le siguieron y cayeron del cielo, y su naturaleza se pervirtió, su sabiduría se corrompió, se convirtieron en agentes de maldad y destrucción, y ahora son los que entablan esa lucha de todos los días contra el Hijo de Dios o la hija de Dios. Estos hermanos aborrecen el modelo de Dios y todo lo que tenga que ver con su imagen, con lo que Él quiere hacer, con lo que Él dice en su palabra. Procuran destruir a los hombres y a la iglesia del Señor, aunque la Biblia nos dice a nosotros que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia, en Mateo 16, 18. Hermanos, Dios ha equipado a su iglesia para caminar en victoria. Cuando yo hablo de la iglesia, también estoy hablando de cada uno de nosotros en personal. Cristo derrotó en la cruz y delegó su autoridad a la iglesia. Nos dice la palabra en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, del verso 13 al 15. Vamos a ver acá por qué yo digo esto, que Cristo derrotó al diablo en la cruz y delegó su autoridad en la iglesia. O sea, está en la palabra de Dios. Dice: y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, hermanos, el Señor derrotó al diablo, lo derrotó en la cruz. Esa acta de decretos era la que indicaba la razón por la cual el criminal era ejecutado. Cristo tomó nuestro lugar, Él pagó el precio de nuestros pecados, y añade el texto, mis hermanos, que además dice: despojó a los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. El reino de las tinieblas fue derrotado por Cristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, entonces, quiere decir que Él delegó esa autoridad a su iglesia, hermanos, ese poder a su iglesia, para que también su iglesia siga haciendo el trabajo que Él inició.
Debemos entender esto, hermanos. Nosotros tenemos que seguir haciendo el trabajo que Cristo inició, y Él lo hizo. Era el único que podía triunfar, el único que podía derrotar a Satanás, el único que podía tomar nuestro lugar, porque Dios así lo quiso. Y entonces Él manda a su iglesia para que continúen con el trabajo que Él inició. Por eso, hermanos, Cristo dice, Él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, sobre Él mismo, Él iba a edificar con esa autoridad que Él tenía. ¿Para qué? Para que la iglesia siguiera el trabajo que Él había iniciado. Muy bien, hermanos, el Señor también dio a la iglesia las armas para mantenerse en victoria. Dice la palabra en Efesios capítulo 6, del verso 14 al 17, nos dice la palabra del Señor ahí: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahí el Señor nos está dando el lineamiento de lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, para mantenernos victoriosos, para que nuestra vida sea una vida de victoria, para que las luchas que tenemos, para que nuestras batallas sean luchadas, hermanos, tomando el lineamiento que Dios nos da en su palabra, que Él nos da exactamente acá en Efesios 6, 14 al 17. ¿Cuál debe ser entonces nuestra actitud, mis hermanos, ante la batalla que vamos a tener diariamente? Número uno, tenemos que fortalecernos en el poder del Señor. Yo les he enseñado, hermanos, muchas veces que en nuestras fuerzas no vamos a hacer nada, porque la palabra dice claramente que en Juan, que separados de Dios, nosotros nada podemos hacer, no somos nada, separados de Él. Por eso lo primero que tenemos que hacer es fortalecernos en el poder del Señor, en su poder. Efesios capítulo 6 y el verso número 10, dice la palabra ahí: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La palabra fortaleceos, mis hermanos, significa recibir ese poder, derramar ese poder dentro de mí, añade, en el Señor, en la fuerza que viene de Él, en la autoridad que viene del Señor. Quiere decir que recibimos de Dios su fuerza para perseverar y su poder para servir eficazmente al Señor. ¿Por qué Dios nos está dando, mis hermanos? Pongamos atención, todos estos lineamientos, porque el Señor sabe que nosotros íbamos a entrar en una lucha diaria contra el enemigo. Una lucha diaria. ¿Qué más tenemos que hacer? Apropiarnos, hermanos, apropiarnos definitivamente de la armadura de Dios. Dice la palabra en Efesios capítulo 6, verso 11 al 13. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra los seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Estoy leyendo la versión Palabra de Dios para Todos y también la Nueva Versión. Entonces, hermanos, es la armadura de Dios por cuanto es la provisión de Dios para sus hijos, quienes debemos mantenerla siempre puesta. Debemos de no descuidando ninguna área de nuestra vida, mis hermanos, porque el enemigo atacará la parte más vulnerable y no debemos esperar, hermanos, el ataque, sino debemos mantenernos preparados, dice la palabra del Señor, preparados ante el inminente ataque de Satanás. Perseverar también, hermanos, perseverar con firmeza. Dice la palabra en Efesios, en el capítulo 6 y el verso 14, estén pues firmes, o sea, dice aquí, y al final del verso también nos dice, el verso 13 dice, y habiendo acabado todo,
estad firmes. Los verdaderos soldados que van a la batalla saben esto, perseverar hasta el fin. La palabra firme, hermano, indica posición de dominio y además de seguridad después de la victoria. El guerrero que va a la batalla, hermanos, con firmeza, se mantiene para vencer y luego no yace ahí postrado y derrotado, sino que se mantiene firme en el terreno, hermanos, esperando la orden de su general. Es necesario entonces, hermanos, que nosotros nos podamos mantener firmes en el Señor. La comunión que tenemos que tener con Dios debe ser genuina, hermanos. En el 6:18, ahí mismo en Efesios, la palabra dice que ¿cómo es el tipo, cómo es la forma de tener una comunión genuina con Dios? ¿De qué manera? ¿Cómo podemos estar seguros que estamos teniendo esa comunión genuina con Dios? Dice en Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, el único medio, la única forma para mantener esa comunicación imprescindible y necesaria con el general nuestro. Recordemos, somos soldados y estamos en una batalla y tenemos un general, y ese general es Cristo Jesús, mis hermanos. Entonces, la única forma de mantener esa comunicación, miren, hermanos, durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, viendo algunos documentales, muchas batallas se perdieron por la falta de comunicación. Una mala comunicación arruinaba todo y se perdía la batalla precisamente porque no hubo ese vínculo con los mandos que estaban diciendo qué había que hacer. Igual somos nosotros con el Señor. Cuando esa comunicación se pierde por la falta de oración, por la falta del tiempo de estar de nosotros delante del Señor, vean lo que dice la palabra, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. O sea, perseverando siempre, hermanos, en la comunión genuina con Dios. Es necesario, es imprescindible para la vida de nosotros que esta comunión, hermanos, no se rompa. Y si nosotros descuidamos esta área, mis hermanos, descuidamos el área de la comunicación con Dios, pues entonces la comunicación se va a perder. Se va a perder. Dios siempre estará ahí, pero Él no nos va a escuchar. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos alejado de esa comunión. Nos hemos alejado de esa comunión diaria que tenemos que tener con Él, de hablar con Él siempre, como dice la palabra del Señor. Entonces, hermanos, nos habla también esto de una comunicación consciente, que tiene que ser apasionada a la expectativa de lo nuevo que tiene para nosotros. Vean lo que dice la palabra en Jeremías capítulo 33, verso 1 al 3. ¿Cuándo debemos de entablar nosotros esa comunicación con Dios? ¿En qué tiempo? Bueno, ya leímos en el verso anterior, ¿verdad? Que la palabra dice que orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Entonces la palabra dice acá en Jeremías 33, dice la palabra, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermanos, ¿dónde estaba Jeremías? Si puso atención a la lectura de la palabra del Señor. Dice, estaba preso en el patio de la cárcel, estaba sufriendo los rigores de estar preso
Más aún ahí el Señor le dice, clama a mí, no importa dónde estés, no importa si estás en aflicción, no importa si estás en prueba, no importa si estás bajo tentación, si estás siendo perseguido. Dice el Señor, clama a mí donde tú estés y yo te responderé y te voy a enseñar cosas grandes en medio de todo lo que estés pasando ahí. Te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú todavía no conoces de mí. Cosas que yo te voy a dar, que te voy a enseñar. Eso dice la palabra de Dios, hermanos. Gloria sea a su nombre. No importa la situación donde estemos, no importa lo que estemos pasando, el Señor dice, clama a mí, como le dice a su siervo Jeremías estando preso. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Y yo te responderé. Hermanos, Satanás es el padre de la mentira y además de la manipulación, el engaño, y él tratará por todos los medios de quitar la paz y el gozo que Dios nos dio. Y para lograr sus propósitos, él va a usar todo lo que esté a su alcance. Hermanos, con esto, todo lo que esté a su alcance y que se deje influenciar por él. Llámese mi esposa, llámese su esposo, llámese su mamá, llámese su papá, su hermano, amigo, su hija, su hermano en Cristo. ¿Cómo su hermano en Cristo? Si se deja influenciar por el diablo, también lo va a utilizar para sus propósitos, hermanos. Ya lo dice la palabra que él se viste como un ángel de luz para así aparentar y engañar, hermanos, porque la lucha de él es contra los escogidos de Dios, mis hermanos. Bueno, entonces, ¿cuál debe ser nuestra posición ante el ataque de Satanás? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer, mis hermanos? Bueno, es cuando más debemos entonces, cuando estamos, hermanos, en medio de ese ataque, en medio de esa aflicción, en medio de esa tentación, la palabra de Dios dice que es cuando más tenemos que acercarnos confiadamente al trono de su gracia, mis hermanos. Hebreos capítulo 4 y el verso número 16. Vean lo que dice la palabra de Dios. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué dice para el oportuno socorro, hermanos? Porque precisamente es que nosotros nos acercamos a Dios y confiadamente le pedimos para que Él, en medio de todas las cosas que estamos pasando, nos dé su socorro. Él nos socorra en lo que estamos pasando, mis hermanos. Vean qué preciosa la palabra del Señor para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro que viene de parte de Dios para sus hijos, mis hermanos. Y vuelvo otra vez a lo de las guerras. Una de las cosas primordiales para los soldados era que pudieran recibir pertrechos, pudieran recibir alimentos, pudieran recibir municiones y todas las demás cosas que necesitaban para la lucha. Igual, hermanos, esta es una guerra. Nosotros tenemos que acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir de Él, precisamente de Él, todo lo que nosotros vamos a necesitar diariamente para enfrentarnos al diablo y a sus ángeles, mis hermanos. Y esta es una lucha que es grande. Esto no es a la ligera, mis hermanos. Por eso es necesario que siempre estemos en comunicación con nuestro general, mis hermanos. El diablo va a tratar de que nos entristezcamos, de que lloremos, y nos dejemos caer vencidos, pero la palabra de Dios nos dice lo contrario. Cristo dice, levántate y ven a mí. En medio de las pruebas, en medio de las luchas, en medio de las aflicciones, en medio de los ataques, el Señor dice, levántese y venga a mí. La palabra en Mateo 11, en el verso número 28, nos dice así, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo, dice el Señor, yo les daré descanso.
Yo les daré socorro, como decía la palabra en Hebreos 4, ¿verdad? En el verso 16. Yo les daré socorro, yo les daré municiones, yo los haré descansar, yo les daré aliento, yo les daré agua, yo los voy a socorrer. Eso dice la palabra del Señor. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les voy a dar descanso. ¿Y cómo vamos a ir a Él, hermanos? ¿Cuál es la forma? Pues ya la aprendimos. Dice, ya la aprendimos hace un momento. Dice, viniendo, orando al Señor. Dice la palabra en Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda la perseverancia y súplica por todos los santos. Esa es la forma. Cuando el Señor nos dice, venga a mí, Alexis, venga a mí, Rosy, Ricardo, Francisco, vengan a mí. ¿Cómo voy a ir al Señor? Bueno, de rodillas delante de Él, acercándome confiadamente a su trono, mis hermanos. Y el Señor dice, yo le daré descanso. Alabado sea el nombre del Señor. Vean cómo el Señor nos está dando, mis hermanos, en su palabra, toda la forma, todo lo que necesitamos para enfrentar esta batalla, esta lucha diaria. Y el Espíritu Santo de Dios nos hace énfasis, hermanos, día a día, que nuestra lucha no es contra lo que vemos en este mundo, nuestra lucha va más allá. Va en un sentido espiritual, mis hermanos. Va contra aquellos que manejan todas aquellas, dice, regiones celestes, todas aquellas regiones de maldad que se levantan contra Dios, contra Jesucristo su Hijo y contra sus escogidos, mis hermanos. Entonces, cuando estemos en medio de la batalla, más debemos glorificar su nombre, hermanos. Doblar nuestras rodillas ante el poderoso de Israel y buscar la respuesta a nuestras necesidades que la encontramos en el tiempo diario con su palabra. Mi hermano, Satanás va a tratar siempre de hacerte sentir débil, de hacerte sentir inútil, de hacerte sentir que no tienes ningún propósito, pero déjame decirte algo esta mañana en el nombre de Jesús y con la autoridad que Él me da, mis hermanos, no somos débiles ni inútiles y sí tenemos un propósito, somos fuertes, dice la palabra de Dios, porque está con nosotros el Espíritu de poder. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1 y el verso número 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, dice la palabra. Vean lo que dice el Señor, hermanos. O sea, no somos inútiles, no somos que corremos. La palabra dice, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, para que yo pueda, mis hermanos, teniendo estas cosas en mí, yo pueda hacer frente a todos los ataques, a todas las acechanzas del diablo, mis hermanos, y voy a estar firme, como dice la palabra del Señor, hasta el fin. Además, somos útiles para el Señor. El diablo dice, no eres útil, no sirves para nada, tú no puedes hacer nada, mira, no puedes ni leer. No, hermanos, esas son las artimañas que Él utiliza. Sí, somos útiles para el Señor. Efesios capítulo 1, versos 4 al 6. Dice la palabra, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado. O sea, mi hermano, mi hermana, sí somos útiles para el Señor. ¿Por qué? Porque Él nos escogió antes de la fundación del mundo y Él nos predestinó, dice, ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, según la palabra de Dios, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, amados y amadas, el Señor dice que Él, ¿qué hizo? Nos escogió, nos predestinó, ¿para qué?
para ser hallados con gracia delante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Para qué? Para alabanza y honra de su gloria. Entonces, hermanos, sí somos útiles. Fuimos hechos, ¿para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, mis hermanos, de la gracia de Dios, con la cual nos hizo aceptos ¿en quién? En Jesucristo, nuestro Salvador. Miren, hermanos, tenemos también un propósito. El diablo dice, tú no tienes el propósito, no tienes nada que hacer, ¿para qué? Salte de ahí. Pues sí tenemos un propósito en el Señor. La carta primera de Pedro nos dice, en el capítulo 2 y el verso 4 y 5, vean lo que dice la palabra, hermanos. Tenemos un propósito. Usted y yo somos importantes en la obra del Señor. Usted y yo somos, como vamos a leer ahorita, mis hermanos, somos piedras vivas, útiles para el Señor, que Él nos usa, que Él, hermano, nos va a llevar con un propósito por esta vida. Dice ahí la primera carta de Pedro, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, está hablando a nosotros, ¿verdad? Nosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. O sea, sí tenemos propósito, y vaya propósito que tenemos en el Señor, mi hermano y mi hermana y amigo. Vean lo que dice la palabra del Señor. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual. Recuerden, nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Somos sacerdotes para el Señor, santos, porque hemos sido apartados por Él, porque fuimos sacados del mundo, mis hermanos. Y recordemos que la palabra santo es apartado, ¿con qué? Con un propósito. Y el propósito nuestro como hijos de Dios es llevar el mensaje a las naciones, es llevar el mensaje a todo aquel que lo necesite, hermanos, es llevar el mensaje al que vive ahorita en oscuridad. Entonces, tenemos que ser edificados. Tenemos un propósito, claro que sí. No permitamos que el enemigo nos engañe. Ser edificados como casa espiritual y como sacerdocio santo. ¿Para qué? Dice la palabra de Dios. ¿Para qué tenemos que ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo? Para que usted y yo podamos ofrecer sacrificios espirituales. Vean que la palabra del Señor nos está diciendo que hagamos obras, que hagamos cosas para agradar a Dios, que hagamos sacrificios de animales. No, hermanos, ya eso quedó en el pasado. Ahora vivimos bajo el pacto de la gracia, y vean lo que dice el Señor, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, el propósito de nosotros, que el diablo dice que le puede decir a usted que no tenemos, y nosotros podemos decirle a Satanás, deténgase un momento, lo siento mucho, pero sí tengo un propósito, porque Dios me amó y por medio de su Hijo Jesucristo me hizo acepto en Él, y ahora yo tengo un propósito. Ahora yo vivo para la alabanza de la gloria de su gracia. Ahora yo vivo para poder ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Vemos, hermanos, entonces, qué tremendo propósito tiene usted y tengo yo. Entonces, hermanos, miren, el enemigo nos va a atacar siempre, y muchas veces nos ataca dentro del mismo hogar, por nuestra propia familia, por los amigos más cercanos, por los vecinos, por cualquiera, hermanos. Pero nosotros, ahí es cuando la palabra nos ha enseñado esta mañana que usted y yo tenemos que ir y acercarnos confiadamente al trono, hermanos, porque ahí vamos a encontrar el oportuno socorro y perseverar, mis hermanos.
No, miren, nos vamos a sentir quizás un poco dolidos, pero no, levántese en el amor del Señor, hermano y hermana. Levántese en el amor de Cristo. Levántese en su gozo. Alábele, bendiga su nombre. Dele gracias por todo. Dele gracias inclusive hasta por el ataque que está pasando en este momento. Y en el Señor va a encontrar oportuno socorro, mi hermano y mi hermana. Y el Señor te va a dar, dice, como decía la palabra, el Señor dice, vengan a mí si usted está cargado, si está trabajado, si está siendo atacado duramente, si se está sintiendo débil, si se está sintiendo que desfallece. El Señor dice, venid a mí si tú estás cansado, estás en esta situación, que yo te voy a dar descanso. Gloria sea a su nombre, mis hermanos. Entonces, finalizamos por acá. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en todo esto, hermano y hermana? Que no podemos descuidarnos un momento de que usted y yo, como hijos e hijas de Dios, vivimos en una lucha constante todos los días. Y la palabra del Señor, y hoy el Espíritu Santo puso en mí, hermanos, el traerles una vez más, quizás ya han escuchado una predicación parecida, pero el traer y refrescar una vez más las cosas preciosas, las promesas lindas que hay en la palabra de Dios para usted y para mí, y que por medio de ellos nosotros vamos a vivir una vida cristiana victoriosa en medio de los ataques, en medio de las tentaciones, en medio de las duras, de todo lo que nos venga, mis hermanos. Usted y yo vamos a vivir una vida victoriosa en Cristo. ¿Por qué? Porque estamos perseverando con Él, porque estamos en una comunión directa siempre con Él, mis hermanos, y porque cuando vienen todas estas cosas, nos acercamos al trono de la gracia, y el mismo Dios, el mismo Señor nos dice, venga, yo te voy a dar descanso a lo que estás pasando. Gloria sea a su nombre. Y finalizo, hermanos. Usted es una piedra viva, yo soy una piedra viva. Miren, en la calle hay muchas piedras, pero están muertas, no tienen vida, pero usted sí es. Porque vean lo que decía la palabra del Señor, a Él lo desecharon, ¿verdad? Como la principal piedra. Y dice, y nosotros que también somos piedras vivas, entendamos esto, hermanos, estamos vivos porque Cristo nos dio vida. Porque Él vive, nosotros también vivimos. ¿Y vivimos para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, mis hermanos. Gloria sea al nombre de Dios. Vamos a orar esta mañana. La palabra del Señor sea bendita en medio de nosotros, y también sea ese medio, hermanos, que nos confronte para cambiar nuestra vida. Esta mañana oramos al Señor. Bendito Dios y Padre, damos gracias en nombre de Jesús. Señor, gracias, muchas gracias. Alabado y bendito sea tu santo nombre en medio de nosotros. Alabado, Señor, seas tú por tu palabra preciosa, porque hoy hemos visto tantas maravillas. Hemos visto, Señor, tantas cosas bellas que están en tu palabra. Hemos aprendido, Señor, y hemos refrescado tantas promesas preciosas para nosotros que nos hacen levantarnos como tus soldados y saber que en ti sí hay victoria, mi Señor. Gracias porque tú nos diste todas estas cosas en tu palabra. Tú, Señor, nos formaste. Tú, Señor, trajiste hacia nosotros todo este regalo para que lo usemos, para que vivamos una vida de cristianos con gozo, con alegría, con paz, porque eso nos diste tú, Señor. Y también la promesa de que si estamos en ti, si estamos, Señor, bajo tu mano preciosa, el diablo no podrá quitarnos nada, Señor, no podrá quitarnos nada de lo que tú ya nos has dado. Permítenos, Señor, perseverar en tu gracia, perseverar, Señor, en tu palabra, perseverar en la oración, perseverar, Señor, en la comunión contigo. Gracias por tu palabra que esta mañana ha sido explicada, mi Dios.
Tu Espíritu Santo nos ha guiado en esto. La alabanza, la honra y la gloria sean para ti, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Mis hermanos, la bendición del Señor sea con cada uno y con cada una de ustedes, y meditemos en la palabra suya. Dios les bendiga.